¿Cómo están, queridos amigos míos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Con Pizarra en Mano, capítulo ya 24, si no me equivoco, don Rodrigo Mayorga Camus. Estamos saliendo también en YouTube, en Facebook Live. Estamos hoy día conectados. ¿Cómo está don Rodrigo Mayorga, profesor, antropólogo, profesor de Ciencias Sociales, Ciudadanía? Me imagino que una semana especial, con un gusto diferente para usted. Totalmente, una semana, bueno, yo creo que para todos, aquí yo creo que hay que entender lo que vivimos este domingo, este plebiscito, como más allá de las posturas personales de cada cual, más allá de las opciones por las que cada quien haya votado o en caso de quienes, o quizás quienes no hayan votado también, hay que entender esto en términos de un hito histórico en términos de una elección que nos lleva y nos mantiene en un proceso constituyente que al final nadie puede asegurar cómo va a terminar, ni para bien ni para mal, todos solo sabemos que dependerá de nosotros y de quienes nosotros somos. Y también muy importante, con una participación enormemente relevante. Sabemos que no solo uno puede estar contento o no por los resultados específicos de las opciones, esta fue la elección más masiva de la historia de Chile, la elección que tuvo más votantes en toda la historia de nuestro país, y eso en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia. eh, Efectivamente es un tema no menor, es un tema que tenemos que tener en cuenta. Tenemos muchas razones para estar contentos de lo que vimos el domingo. Y solamente decir como un breve comentario, ahora cuando empecemos a mirar esto, es solo esta noticia que estamos viendo ahí, que son algunas declaraciones que dio el rector Enio Vivaldi de la Universidad de Chile, cuando habla de que vuelva a haber una nueva educación pública. Magdalena Vergara hoy día también salía de Acción Educar, salía hablando de la importancia de la discusión de la Constitución, de garantizar no un Estado docente, sino que de garantizar que las familias puedan cumplir con su rol. Lo potente de esto es cómo justamente este proceso abre un espacio para esta gran discusión. ¿Cuál es el rol que la educación tiene que jugar en nuestro país? ¿Cuál es el rol que la educación tiene que jugar o tener dentro de nuestra Constitución? Son tiempos complejos, pero al mismo tiempo son tiempos que a mí me tienen con mucha esperanza de lo que podemos hacer como país, amigo mío Roberto. Estás en silencio. Perdón, va a estar interesante la discusión sobre las concepciones de educación que se tienen. Era bastante escueto en cuanto a educación, lo que hoy día existe, así que va a estar interesante eso, y por ahí te lo leí a ti, me parece. Yo creo que reconocer que en estos 2 años vamos a ser actores históricos importantes, ahí cada uno con la responsabilidad, cada uno de donde le corresponde, estar presente y confiar en que somos un país serio y que vamos a, hay gente pensante que va a querer lo mejor para nosotros como sociedad. Bueno, señor Rodrigo, lo que nos convoca, podcast educacional, liderazgo escolar y ciudadanía, vamos. Hablemos un poquito, como siempre, al iniciar de otras noticias, porque no fue solo plebiscito esta semana. Como siempre, nuestras noticias del retorno tuvieron un lugar muy relevante esta semana en la agenda noticiosa. Uno de estos ejemplos, la que vemos, Colina cambia su postura sobre el regreso a clases, de descartarlas este 2020, que es lo que había dicho el alcalde en junio. La alcaldía en junio ahora anunció efectivamente la vuelta de los cuartos medios. Hablábamos un poquito de la semana pasada cómo estos temas del retorno se están viendo caso a caso, comuna a comuna, sostenedor a sostenedor, y también eso implica que vamos a tener sostenedores que a lo mejor pusieron o establecieron una postura en algún momento y la van a cambiar. Colina es un ejemplo de esto, y vamos a seguir viendo algunas de estas cosas durante las semanas que vienen, que nos quedan de año escolar todavía. También, como otra noticia, organizaciones piden a Bachelet realizar gestiones para que el gobierno corrija plan de retorno a los colegios. Organizaciones como el Colegio de Profesores, la Corporación de Padres y Apoderados por la Educación y algunas más llegaron esta semana a pedirle a la alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos que intervenga
frente a estos planes de retorno, a este plan de retorno que ha establecido el ministerio, lo cual no sabemos qué va a pasar concretamente respecto a eso, ni también si eso va a tener algún efecto o no concreto, porque todos sabemos que el rol que juega Michelle Bachelet como alta comisionada, siempre hay que tener en cuenta su rol aquí en Chile como actor, como actriz de la política esencial de nuestro país. En el fondo, Michelle Bachelet aquí es también expresidenta, pero efectivamente esta semana escaló hacia esas alturas de la ONU. No fue lo único que llegó a la ONU, porque el Mineduc también esta semana junto a UNESCO conformaron un consejo asesor para apoyar la reapertura de escuelas para este año 2020 y este año 2021. Y ahí justamente está integrado por algunos expertos, algunos representantes de los sostenedores, pero parte de la polémica de la semana es que no participa en este comité, en este consejo asesor, porque ese es el término oficial, el colegio de profesores. Así que eso ha estado también bien Sí. debatido. Ahora, yo siento que no era ninguna sorpresa que se iban a arrestar o que no iban a ser invitados. Al final uno no sabe cómo es la teleserie ahí, si te invitaron o no te invitaron, cómo te invitaron. Era como medio obvio. Ahora, yo creo que es una buena noticia que exista este consejo asesor, esta gran mesa que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso es una buena noticia. Por fin, digamos, por fin existe esta mesa. Yo creo que es como lo lógico cuando uno mira la experiencia internacional exitosa en cuanto a regreso, se han transformado, se han generado estos tipos de espacios, estos consejos asesores, estas mesas territoriales que le reportan a una más grande y así se va nutriendo. Ahora, a mí lo que me sorprende, Rodrigo, es la falta de actores propios del sistema escolar en esta mesa. O sea, ya, yo puedo entender que el colegio de profesores no quiso estar o no fue invitado, insisto, veíamos ese diálogo completamente quebrado de hace meses y no era ninguna noticia, pero creo yo que hay otros actores igual de relevantes o más que incluso que el colegio de profesores que podrían haber estado ahí. Alguien con pizarra en mano, probablemente, no lo sé. Nadie nos llamó a nosotros. No. Oye, pero por último, lo que hablábamos antes de partir, o sea, algo... ¿Revisaste tú más perdida o no? A lo mejor te llamaron y está entre tantas cosas, no te... Puede ser, voy a ver el spam, pero oye, pero el ganador del Global Teachers Prize algo tendrá que decir ahí, algunos liceos bicentenarios, algunos liceos técnicos exitosos que tenemos en el país. Entonces, sorprende eso. Hay muchos académicos de renombre, pero claro, y la pregunta que uno podría decir, ¿cuántas escuelas tienen? Porque no es un grupo, si uno lo mira de lejos, pareciera como grupo asesor para la reapertura de universidades más que de escuelas. Claro. Pero bueno, yo creo que esto se puede corregir, así como cambian las posturas algunos sostenedores, yo me imagino que se pueden ir nutriendo estos consejos. Se dio el primer paso, siempre va a ser positivo escuchar más. Cuando uno deja de hablar, porque cuando uno habla, repite lo que sabe. Cuando uno escucha más, puede aprender cosas nuevas. Yo creo que el abrirse siempre es positivo. Ojalá se puedan incluir actores propios del sistema escolar, más profesores, más asistentes de la educación. Sí, de hecho la noticia es uno lee el titular cuando dice la instancia está integrada por expertos y representantes de los sostenedores, un poco hace como esa separación, como que fuera aquí los expertos por un lado y los sostenedores por el otro, y los sostenedores son uno más dentro de una serie de actores. Y a propósito de esto, de la discusión eventualmente constitucional que vamos a tener frente a estos temas, de la forma en que está planteada la libertad de enseñanza y cosas de ese tipo, ese es un punto que es bien relevante, como entender que el sostenedor efectivamente es un actor fundamental, importantísimo, pero no se agota el sistema escolar ahí, ni se agotan los derechos educacionales en los sostenedores como tal. Yo solo quiero hacer un último comentario más, compañero, que es solo para poner un poco el toque de humor, que no me deja de parecer gracioso. La gente que nos está escuchando en Spotify no va a poder ver esto, pero la gente que nos está viendo en YouTube la va a poder ver que estas tres noticias que hemos comentado de EMOL
llevan las tres la misma foto. Es como que no hubiera Sí. otra Yo pensé, foto. yo pensé que era un error tuyo. No, Sale la misma foto, querido amigo de Spotify, un profesor con mascarilla y un par de alumnos. Y yo pensé que dije, oye, pero estamos pobres, la producción, la no, edición estuvo pobre esta semana. Dije yo, está nada ocupando de la misma plantilla. nada de eso, nada de eso. Son noticias, de hecho, son noticias de 20 de octubre, 22 de octubre, 27 de octubre y todas Cómo no haber una las fotito? mismas ¿Cómo van a fotos. haber otra fotito por ahí? Así que Yo les amigos puedo de mandar MOL, una. Yo les por puedo mandar favor, una. eso, amigos de MOL, por favor, no anden repitiendo todas las fotos. Pero bueno, eso solo para comentar, porque tenemos otras cosas de qué conversar hoy día y otras sorpresas. Una de ellas es que, como todas las semanas, seguimos trayendo nuevas secciones. Ya estamos como inventando secciones semana. Pero tenemos la sección de la semana pasada. No, ¿Merecemos esta morir? semana nadie, no hay ningún merecemos morir porque nadie se mandó. Es que yo creo que lo de esa señora, no sé, va a tener que ser, es difícil de superar. Creo que, pero felizmente Escribiste algo en relación a ella, pues te vi en prensa escribí por ahí. esta semana una columna en el desconcierto que se llama Los Infiltrados y que justamente tiene que ver con eso que comentábamos acá la semana pasada, de cómo podemos efectivamente poder conversar de estos temas como la valoración docente y al mismo tiempo no darle más pantalla y decir, no, porque al final es un poco lo que este tipo de personajes busca también, que hacer ruido, aparecer más en los medios y a veces carente de ideas, pero se vuelven mucho más relevantes Sin duda. justamente por eso. Entonces, desde el punto de vista del sistema democrático, tenemos que tener eso tomar eso con mucha consideración. Pero esta semana no tenemos un Merecemos Morir, sino que tenemos otra nueva sección que se me ocurrió hoy día mientras me tomaba desayuno, creo. No, es una sección que es bien relevante y tiene que ver con este tema del retorno también, que es lo que estábamos conversando. Esta otra noticia que salió esta semana de una situación ocurría en dos colegios en Santiago, en la Mesonet y en el Verbo Divino, donde que eran colegios que habían empezado también con un plan de retorno y se dieron dos casos se activaron protocolos de COVID por un PCR positivo de un apoderado que estaba un poco en los dos colegios y se suspendieron las clases en uno, se está haciendo trazabilidad en el otro. Ahora, en la medida que vayamos viendo esto, efectivamente, del retorno, nos vamos a ir encontrando seguramente con que muchas de las noticias van a tener que ver con estas situaciones, no sé si la palabra es excepcionales, pero estas situaciones más noticiosas propiamente tal. Y Claro. probablemente perdamos de vista los procesos de retorno en su cotidianeidad más compleja. Finalmente, lo complejo de todo este proceso es que hay que lidiar con lo que está pasando, con quienes vuelven, con cómo se hace, y eso no es material de noticias, digamos. Claro, Casi no es material de perdón, noticias. y no solamente lo que hay que lidiar para el tema del retorno, sino que también las oportunidades que te brindan y, y, y que hoy día pueden relevar los colegios y las escuelas y liceos y jardines que han vuelto. Claro, Exacto. pero eso no vende mucho. Pero eso no va a salir en las noticias, lo bueno y lo malo. Entonces, lo que queremos hacer es esta nueva sección también que va a venir de tanto en tanto, que es escuelas que retornan y poder conversar con gente que ha estado volviendo, poder conversar con personas que están teniendo esta oportunidad. Y para eso yo quería aprovechar hoy Mire, día de traer al caso ya que tenemos aquí, usted aquí y siempre dentro de nuestros amigos presentes tenemos personas que forman parte de esa comunidad, porque sabemos que el colegio inglés, del cual Roberto es rector, volvió esta semana el primer establecimiento Talca. Esto también, estas cosas noticiosas, son los primeros. sí. Pero efectivamente están ya de vuelta. Queríamos un poquito escuchar, Roberto, de ti y de otros, cómo contar un poco la experiencia del retorno ya desde lo práctico y lo concreto. Bueno, lo hemos trabajado. Hoy día me tocó yo estoy en sus tierras, estoy en Santiago, profesor, y me tocó Hermoso, hoy día hermoso como estar, siempre, ¿no? sí, me tocó estar trabajando con dos, tuve que dar dos charlas, conversar con algunos servicios locales de educación, algunos directores y unas escuelas que están en este proceso para yo contarle un poco cómo había sido.
contarles las cosas que nos funcionan, las que no están funcionando y también los errores que estamos o que podamos cometer, porque de esa forma evitamos que el resto los cometa, digamos, y así aprendemos todo. Bueno, nosotros efectivamente partimos el lunes, regresamos con los estudiantes de cuarto medio, y el 9 de noviembre, 2 semanas más después de una evaluación que vamos a hacer, si sigue todo bien, vamos a incluir a otros niveles, no necesariamente los más grandes, sino que también queremos experiencia con los más chiquititos. Mira, nos hemos preparado mucho, hemos hablado de esto y por ahí hay gente que nos está pidiendo que hagamos como un especial de retorno y ahí podemos gestionar, porque hay personas que les interesa. Y la experiencia, Rodrigo, más allá obviamente de los temores válidos, qué sé yo, pero una de las cosas que vivimos y tuvimos la oportunidad de que los profesores que participaron le contaron al resto de nuestros profesores en consejo, es la energía que se genera cuando se vuelve al espacio. O sea, uno se le olvida que uno es un animal de colegio, de escuela, que el estar metido en los patios, en los recreos, el volver a vincularse con los estudiantes, volver a tirar chistes con ellos, uno dice, esto es escuela, digamos, esto es hacer escuela, es generar vínculo, ambiente, y los alumnos llegaron muy contentos, felices de poder volver, sobre todo porque entendían, como la situación sanitaria lo permite, estoy hablando con el ministro, eh, con todos los resguardos, o sea, ellos decían, estamos más resguardados en el colegio que en un supermercado cuando nos juntamos con amigos, y eso es verdad. Y lo que nos permitió, tuvimos espacios de contención socioemocional, de trabajo con nuestros psicólogos, y tuvimos una serie de actividades que pudimos desarrollar con ellos, y la respuesta fue muy buena, la respuesta de los profesores fue muy buena, y hablamos un poquitito de eso, de cómo nos volvimos a conectar con lo que es hacer el trabajo en un colegio. Y esto, y hasta ahí ha ido todo bien. Hoy día tuvimos el segundo día de clases, lunes, miércoles y viernes, y son instancias presenciales. Son instancias presenciales que algunas clases siguen por Zoom, sobre todo con los niveles que van a venir. Las clases duras, digamos, las clases que todos conocemos, van a seguir digitalmente, pero las instancias que tengamos dentro del colegio van a buscar básicamente contención socioemocional, actividades de recreación, ese tipo de actividades. Así que hasta el momento ha sido bueno, ha sido una muy buena instancia. Y en el caso que tengamos algún contagio, bueno, está todo protocolarizado para tomar los resguardos, para que esa burbuja tenga que... Contagios, Rodrigo, que pueden pasar en marzo del próximo año, que pueden pasar en abril. Entonces, es algo que tenemos que lidiar responsablemente, pero hasta el momento ha sido muy buena experiencia. Qué bueno, qué bueno. Sí, no, tú tenés claro que si hay algún contagio, vaya a aparecer la noticia de nuevo, como primer colegio de Talca que volvió tiene un contagio. Si eso está claro que es la agenda noticiosa. Oye, y yo creo que una de las cosas que más se pregunta la gente, yo no he vuelto todavía, mi colegio está en proceso de vuelta, pero a mí no me ha tocado, entonces, los estudiantes, el respeto por las medidas sanitarias se ve, ¿o no? Sí, porque entienden que nosotros hicimos un manual de procedimiento, modificamos el RIS, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, y ellos saben que si ellos no siguen las reglas, no van más a instancias presenciales. Entonces, ellos son los primeros en respetar todo el distanciamiento. Nosotros, de hecho, nos sorprendimos con el nivel de respuesta de los estudiantes. No pensábamos que iba a ser tan buena, y nos gustó mucho ver eso, el respeto de ellos. Entonces ellos entienden, ellos dicen, están muy agradecidos con sus profesores y con la escuela en general que haya hecho estos esfuerzos, porque ven el trabajo detrás. Entonces dicen, nosotros no vamos a ser nosotros quienes van a boicotear esto, al contrario. Entonces, los alumnos creo yo que vienen muy mentalizados de la casa también, eso se agradece, y son los primeros en ayudarnos en todo esto. Así que no, muy contento, Rodrigo. Bueno, qué bueno. Sí, ahí por eso queríamos traer la experiencia del Colegio de Roberto acá hoy día, y algo como que estamos viendo quizás hacer algún capítulo especial de esto, o ir trayendo progresivamente algunas personas que puedan venir a contar también lo bueno, lo malo y lo feo y lo lindo de todas estas cosas, porque efectivamente hay dificultades, pero también hay oportunidades, y la idea es que lo vayamos enfrentando y aprendiendo de nosotros. Pero bueno, seguimos con algunas noticias de esta semana, antes de dar el paso a nuestro invitado del día de hoy, porque también en el Congreso
hubo harto movimiento, de nuevo, a pesar del plebiscito o junto con el plebiscito, otras cosas han seguido pasando. La semana pasada el Mineduc anunció que iba a reponer en el Senado la idea original del pago relacionado con la subvención escolar. Esto lo comentamos algunas semanas atrás, de que había una discusión entre el Mineduc y algunos parlamentarios en la Cámara de Diputados. El Mineduc quería que el pago de la subvención se hiciera considerando un nuevo cálculo que tenía que ver con la asistencia, sobre todo pensando en las escuelas que volvían. Los parlamentarios planteaban que esto tenía que ser de la matrícula. Finalmente, en el voto ganaron, por así decirlo, ganó la propuesta de que fuera por medio de la matrícula. Esto pasa al Senado y sabemos que ahí siempre hay una posibilidad de plantear indicaciones, plantear modificaciones, y el Mineduc ya anunció que va a volver a insistir con esto, así que vamos a tener que ver qué termina pasando con ese proyecto de ley. Una muy buena noticia es que la Comisión de Educación aprobó también esta semana en la Cámara, perdón, en el Senado, este proyecto que perfecciona la legislación en torno a la lengua de señas y que establece justamente la necesidad de elaborar planes, programas, tipos de sistemas dentro de las escuelas, dentro de varias cosas que establece, no es solo esto, pero toma dentro de muchas de estas cosas, trabajo en las escuelas con el lenguaje de señas y también el garantizar una mayor inclusión a aquellos estudiantes que por alguna situación de discapacidad, en el fondo, tienen que hacer uso de este tipo de lenguaje. Así que esos son este tipo de noticias que quedan perdidas a veces en la gran agenda, pero que son muy, muy relevantes también. Los diputados de oposición en el Senado también están insistiendo en votar este proyecto de matrícula garantizada, que es un proyecto que busca, lo hemos comentado otras veces, y he tenido una versión para este año, que prohíbe en el fondo que se niegue la inscripción, la matrícula del 2021 por temas de deudas impagas. Y también es otro tema que vamos a estar teniendo que mirar respecto a lo que vaya avanzando en el Senado. Y también se despachó para el proyecto que busca, esto en la Cámara de Diputados, que busca la aprobación automática del año escolar 2020. Esto también va a tener que ser votado. Este es un proyecto que también comentamos en algunas sesiones, en algunos de nuestros programas anteriores. Sí tengo una buena noticia porque, compañero Bravo, que luego las indicaciones, porque si usted se acuerda de las cosas que comentamos de este proyecto, que nos parecía problemática, era que planteaba esta idea de aprobación automática, pero que además, si el estudiante quería tener un promedio mayor, entonces podía pedir una excepción para que se estableciera algún tipo de ¿cómo se llama?, de trabajo, de evidencia, todo el cuento, y esto que decíamos que iba a ser un caos, una judicialización de las notas, se aplicó una indicación que es bastante más coherente, que es en el fondo que se puede optar, y esto es lo que tú comentaste también, ¿qué pasa con las evaluaciones que se han hecho este año, todo el cuento? Bueno, se va a poder optar en el caso de los estudiantes entre las dos opciones, y no va a ser como mover acá, sino que en el fondo estudiantes que pueden decir, dada mi situación este año, me quedo con el promedio de notas del 2019, otros que pueden decir, quizás vamos a quedarnos con la evaluación de este año. Oye, pero o sea, tú como lo planteas hace mucho sentido, pero ¿cacharán estas personas que ya estamos en noviembre o sea, que volvemos al tema de los tiempos, volvemos al tema de los ritmos, estamos por carriles distintos. O sea, esta noticia, si tú me la comentás, esta noticia tal como me la estoy comentando ahora con estas nuevas indicaciones, en mitad de año, mayo, Feliz. pero, pero estamos en noviembre, pero ¿cacharán eso? ¿No? Yo creo que, mira, yo creo que vamos a estar en marzo y van a seguir discutiendo. Yo solo celebro porque, imagínate, estuviéramos en noviembre, sale esta ley como estaba antes, donde No, se podía dar la posibilidad, o sea, tus profes no salen de vacaciones hasta no, abril, imagínate. Entonces, arreglando, viendo el tema, por lo menos ahora ya, es como, ahí están las dos opciones, decía usted. Pero sí, totalmente, o sea, esto es un ejemplo más de lo lento que ha avanzado estos temas este año. Así que ahí tenemos una panorámica importante de todas estas grandes discusiones que se están teniendo mientras empezamos a retornar a las aulas y a las escuelas. así es, pues, señor. Oye, y tenemos invitados hoy día.
Exactamente, para conversar de estas cosas y otras más. Por favor, haga usted los honores. Sí, bueno, igual que todas las semanas, a todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos están viendo en Spotify, o sea, nos están escuchando en Spotify y que nos están ahí acompañando en YouTube y que irían en vivo e indirecto. Eh, bueno, contarles que hoy día tenemos la presencia de don Julio Sagüez, profesor. Yo tuve la oportunidad que fuese nuestro profesor, consultor, profesor asociado, ha trabajado colabora con la alta dirección pública cuando hay que seleccionar candidatos exitosos. Julio es coordinador del programa de Magíster de Liderazgo y Gestión de la Católica. Bueno, y tiene vasta experiencia y uno de los focos donde yo lo conocí como estudiante es la planificación estratégica de las escuelas. Y hoy día un tema tan relevante como hoy, que es cómo planificamos, ya sea el retorno, cómo medimos si estamos logrando o no lo que hemos dicho que íbamos a hacer este año, y cómo planificamos este 2021 que se viene. Así que para nosotros es un honor y un gusto tener a Julio hoy día con nosotros. Julio, bienvenido, buenas tardes. Hola, hola. ¿Me ¿Cómo escuchan? estás? Bienvenido. Perfecto. Perfecto, súper. Julio, Me bueno, agrado estar acá y poder muchas gracias, compartir con Julio. ustedes. Muchas gracias, Julio. Aquí hay hartos exalumnos, veo hoy día conectados Sí. en vivo y en directo, y después seguro van a estar escuchando otros más en Spotify y YouTube. Julio, a todos los invitados que tenemos, la primera pregunta es como genérica, pero va como al hueso, y básicamente desde tu mirada, Julio, de tu año de experiencia, desde la academia, de las asesorías que a ti te toca estar en la escuela y en los colegios, ¿cómo has visto tú este año en cuanto a educación? Estas conversaciones que a veces se han polarizado en volver y no volver y no hemos salido de ahí. ¿Cómo ves tú este diálogo que se ha generado en torno a la educación en nuestro país este año tan especial? A ver, yo creo que las conversaciones han estado cruzadas por muchas variables, digamos, distintas. Por una parte, por el contexto social y político del país, ya desde el año pasado, ¿no es cierto? Por temáticas relativas al modelo educacional que se está discutiendo de fondo y que probablemente lo que decía Rodrigo al principio va a ser un tremendo tema, ¿no es cierto?, de cara a una nueva constitución. Y unido a la situación de pandemia, que claro, claramente nadie la podría haber pensado ni planificado, yo creo que se ha dado una situación bien compleja porque efectivamente tenemos muchas iniciativas que responden a miradas y a estrategias distintas y no se ha logrado generar un consenso de dónde está el foco, ¿me entiendes? De dónde está el foco de las acciones, de las decisiones que tenemos que tomar y cómo nos ponemos de acuerdo en ciertos mínimos básicos. Que puede no ser necesariamente el volver o no volver, sino que dónde ponemos el foco, dónde ponemos los esfuerzos, cómo construimos capacidades a nivel del sistema con los distintos actores en contextos distintos, porque sabemos que los contextos son bien diversos, podemos ir dando pasos con una cierta mirada común. Lo que decían ustedes recién, lo que decía Rodrigo hace un minuto, se constituye este consejo asesor, digamos, para la apertura de las escuelas. Claramente, un consejo asesor debiera haberse constituido mucho antes, digamos, para tener una mirada de país respecto de cómo abordamos esto, entendiendo que hay opciones distintas, miradas distintas y también situaciones muy distintas en lugares en colegios, en escuelas con mayor nivel de vulnerabilidad, de precariedad. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Y creo que eso ha generado una situación bien compleja, porque en el fondo, mirando y estando en contacto con distintas realidades y redes de colegio, la gente ha
ha operado como ha podido, digamos, sin tener orientaciones muy claras, más allá de las orientaciones y las regulaciones que se ponen desde el Ministerio de Salud, pero cada uno rascándosela con sus propias uñas, digamos. Y también tensionados porque si se vuelve, no se vuelve, en qué condiciones, y probablemente con una respuesta y con una racionalidad que es muy técnica. O sea, aquí el problema es de salud, de salubridad, de seguridad para los estudiantes y para todos los estamentos de la comunidad educativa, pero entendiendo que estamos en un marco de incertidumbre que obliga a reforzar como competencia o a intencionar competencias directivas y prácticas que debieran ser distintas, porque claramente hoy día uno no puede estar pensando en que los procesos de planificación tradicional, con un entorno relativamente más simple, menos complejo, hoy día eso no se da. Entonces, no solamente planificar, sino que gestionar, liderar, conducir en tiempos de incertidumbre, requiere también cierto marco de definiciones o de consensos básicos a nivel nacional que permita facilitar un marco de decisiones y de estrategias a nivel de cada una de las unidades educativas. Yo he visto muy solos, sobre todo en una primera etapa, después del impacto de que esto viene a los equipos directivos, y creo que ahí subyace una lógica que es que aquí estamos fundamentalmente frente a un problema de salud pública, que es cierto, que es un problema técnico y que tenemos soluciones muy técnicas, y para eso entonces genere el plan, genere el protocolo, genere todo lo que garantice la seguridad, y que me parece que es condición sine qua non, pero no nos damos cuenta de que estamos frente a desafíos que son adaptativos, puros, porque hoy día estamos frente a una situación adaptativa pura, que, que, eh, que, que requiere maneras distintas de abordar los procesos, de liderar los procesos y de conducir los procesos. Y claramente el gran problema es que tenemos respuestas técnicas para problemas que no son técnicos. Entonces, la racionalidad es: tenga los protocolos, tenga esto, pero finalmente hágase cargo de todos los otros desafíos que hay, de la incertidumbre, de la incerteza, de las situaciones de alumnos que no sabemos dónde están, de cómo garantizamos condiciones, ¿no es cierto?, para la equidad, para la oportunidad de aprendizaje. Eso no está. Y creo que un gran aprendizaje en ese sentido, por lo menos lo que he ido viendo, es que se ha ido incorporando más fuertemente que más allá de que esté escrito, que tengamos un montón de referentes, un marco para la buena dirección, etcétera, que nos dice, que nos intenciona, ¿no es cierto?, muchas prácticas, eh, hemos ido intencionando que los procesos tienen que ser de manera distinta, que tenemos que el espacio que hay hoy día para cualquier institución, para cualquier equipo, pero también para los profesores, para los estudiantes, para los apoderados, son puros espacios de aprendizaje, porque no tenemos respuestas dadas. Por ejemplo, cuando empezó a ocurrir esto y buscábamos literatura y experiencias de gestión en tiempos de crisis, había muy poco. Más bien, había mucho en empresas y en situaciones de crisis o en situaciones complejas como las de hoy día, en el ámbito escolar, en el ámbito educativo, había muy pocas. Muchas referidas a situaciones políticas, ¿no es cierto?, de tensión política, como algunas que existieron en Chile, pero en tiempos de pandemia, con todas las repercusiones que tiene, no había. Entonces, claramente hay que aprender, y ese proceso de aprendizaje no me sirve tener las respuestas que he tenido siempre, por muy válidas que sean, o el estilo que he tenido siempre,
sino que tengo que generar condiciones distintas para dar una gobernabilidad al interior de una unidad educativa o de una red que en este contexto. Entonces, leer este contexto, darnos cuenta que no tenemos respuestas, pensar que los directivos también somos vulnerables, ¿no es cierto? Y compartir esa vulnerabilidad supone generar un espacio y un contexto distinto al que existíamos. Y en eso yo creo que ha habido un proceso lento, muy lento de adaptación en los colegios para decir, bueno, tenemos que hacer las cosas de distinta manera, tenemos que mirar los procesos de distinta manera, tenemos que generar espacios de participación, Julio, etcétera. y en ese sentido, porque comparto la verdad, normalmente lo que estás diciendo y esta idea de leer el contexto y leer las condiciones cambiantes. Yo estaba pensando, esta semana la Agencia de Calidad de la Educación puso a disposición de los colegios estas herramientas para el diagnóstico integral de los aprendizajes. ¿Cuál es el rol que juega o cómo ves tú el rol que va a jugar el diagnóstico en esto, en estos procesos de encauzar estas organizaciones hacia adelante en este escenario siempre incierto, sin duda? O sea, yo creo que tener condiciones para poder contar con un buen diagnóstico que nos permita tomar decisiones es clave. O sea, si finalmente el foco, ¿no es cierto?, está en generar condiciones para dar mejores oportunidades de aprendizaje y tenemos diferencias a lo mejor muy grandes que las que se están dando, bueno, yo creo que ahí hay una información muy importante para ver cómo nos hacemos cargo de planificar con una mirada un poquito más a largo plazo, pero también mirando lo que tenemos que hacer ahora y el 2021, qué tipo de decisiones y cómo nos organizamos, ¿no es cierto?, para hacernos cargo de eso, de esa información. Sobre todo, qué procesos podemos intervenir, ¿no es cierto?, para hacernos cargo de esa realidad, entendiendo, ¿no es cierto?, que no es fácil, porque no hemos estado acostumbrados, probablemente vamos a estar en modalidades mixtas el próximo año. Entonces, supone que la gestión y el liderazgo está asociada, está tensionada, ¿no es cierto?, y desafiada por otras temáticas y por una manera de hacer las cosas que es distinta. Compartir ese diagnóstico, ¿no es cierto?, con los distintos miembros de la comunidad, sincerar ese diagnóstico, ponernos de acuerdo en términos de qué tipo de estrategias tenemos que asumir, pero yo diría no solamente qué tipo de estrategias, sino que cómo volvemos a tener un sentido de propósito, ¿no es cierto?, en este contexto, que le dé sentido a todo lo que estemos haciendo. Y yo creo que eso supone mucha escucha, mucho diálogo, muchas instancias de participación. Yo ahí me ha tocado vivir experiencias muy positivas, pero también de mucha dificultad, porque existe mucho temor, ¿no es cierto?, a los equipos, de muchos equipos, a dar mucho espacio para la participación, porque tienen miedo a cómo uno regula las expectativas y finalmente también la gente cree que porque participa todo se va a decidir, ¿no es cierto?, cosa que no necesariamente es así. Entonces creo que hay un escenario distinto a propósito de todos los resultados de aprendizaje, de cómo vamos a gestionar esos procesos, de cómo no perdemos el foco, ¿no es cierto?, central de una escuela, de un colegio, pero cómo también nos hacemos cargo de todas las otras condiciones de una agenda que es socioemocional, que es política, que supone, ¿no es cierto?, de alguna manera tener una visión coherente, dar estructura, pero haciéndonos cargo de que estamos en una situación en la cual no tenemos respuestas absolutas. Y eso es algo que le cuesta mucho, nos cuesta mucho a las personas, la sensación de que no lo tenemos todo bajo control. Supone que estamos en un escenario muy, muy diverso y para alguna gente ha sido muy, muy complejo. Oye, Yo creo que Julio, ahí había un aprendizaje bien, bien interesante. Si uno mira, yo creo que ahí hay un desafío bien, bien potente en términos de cómo ir sistematizando
más allá de lo dramático que ha sido esta situación, todo lo que hemos ido logrando y todos los aprendizajes. A mí me llama la atención, por ejemplo, me ha tocado que en grupos de profesores la gente está muy impresionada del uso, por ejemplo, de las tecnologías de la información, de la capacidad de desarrollar estrategias metodológicas nuevas, etcétera. Entonces también hay un lado muy positivo, y hay que pensar también en el desafío de que los alumnos en el momento en que vuelvan ya no van a ser nuestros alumnos que teníamos hasta marzo de este año, ¿me entiendes? Porque están acostumbrados, o sea, requieren, probablemente sus expectativas son distintas, sus necesidades distintas, y por lo tanto también ir pensando con todos los equipos y con todos los estamentos cómo somos capaces de resignificar lo que estamos haciendo a futuro, porque claramente los alumnos del 2019 y los alumnos de marzo de este año no van a ser los mismos, y los profesores tampoco. Entonces yo creo que hay harto desafío. Oye, Julio, hoy día me tocaba, yo contaba al inicio, me tocó hablar con algunos directores, algunos servicios locales, y también hablé con algunos directores de escuela y directoras de escuela de la Araucanía que están en estos procesos. Perfecto. Y también conversé con varios directores de la Fundación Coanil, más de 16 directores, estuvimos hablando un poquitito de eso. Y claro, hablábamos de que los repertorios en cuanto al liderazgo que teníamos, que antes funcionaban, hoy día no funcionan, y no solamente no funcionan, sino que a veces estorban para la generación de competencias y capacidades al interior de los equipos. Y una de las cosas que hablábamos era que si algo podíamos hacer los equipos directivos, primero era desaprender, o sea, todo lo que habíamos acumulado hasta entonces, hoy día no solamente no nos sirve, sino que... Y también hablábamos un poco de cómo enfrentar el cambio, porque una de las cosas que ha dejado en evidencia, creo yo, el COVID-19 en educación, bueno, son varias, pero las brechas existentes, cómo se han exacerbado las brechas, ¿cierto?, de conectividad, de oportunidad de aprendizaje, cómo siempre los estudiantes rurales más vulnerables son los que más complicaciones tienen, la frágil relación familia-escuela, esto lo vimos con la judicialización al principio, ¿te acuerdas tú cuando las familias consideraban que las escuelas y los profesores estaban trabajando poco, no hacían lo mismo? Entonces, frágil, pero una de las cosas que yo creo que ha dejado con mayor evidencia es la capacidad de los liderazgos al interior de la escuela para enfrentar este cambio, esta crisis. Hay líderes que se han paralizado completamente, hay líderes que han sacado lo mejor de sí. Y hablábamos un poquitito de esto, porque este es cambio. Hoy día es COVID-19, el día de mañana puede ser COVID-2025. Yo no sé qué va a comer Rodrigo Mayorga el día de mañana mientras siga siendo carnívoro, y quizás qué cosa nos va a contagiar. Entonces no sabemos. Tofu 28 nos va. Puede ser. Entonces, como esta crisis, este cambio, ¿qué modelos? Hablábamos un poquitito de qué metodología podríamos hoy día aplicar, sistematizarla para el día de mañana volver a enfrentar ya sea una pandemia similar u otra. Y ahí hablábamos algunas cosas, por ejemplo, bueno, ¿qué nos dice la literatura? Y hablábamos algunas cosas que nos planteaba Vivian Robinson, ¿cierto?, en sus dimensiones, como la que tiene mayor efecto era la de promover y desarrollar a sus profesores, pero también hablábamos, por ejemplo, de la gestión del cambio de John Kotter, de estos 8 pasos de primero el sentido de urgencia, ¿cierto? De generar alianza, un equipo, de celebrar los triunfos. ¿Cuáles crees tú, porque hablábamos de eso, si tú tuvieses que decirle a estos directores, estas directoras que hoy día nos escuchan, que están pensando en regresar a la escuela y que tienen un grupo humano quizás con temores válidos, dividido, otros no, ¿cuáles crees tú que son los primeros pasos que un director, más allá de si tiene apoyo o no de su sostenedor, que un director debería comenzar a hacer? Como para empezar a enfrentar este retorno, ya sea ahora o en marzo? Yo creo que una condición básica es abordar la tensión que hay entre dedicarse a hacer, responder inmediatamente a todos los requerimientos actuales, los de este momento, digamos, y por lo tanto yo he escuchado, ¿no es cierto?, a alguna gente, mire, entonces ahora no es necesario planificar para el próximo año porque estamos respondiendo a la urgencia. Entonces,
Creo que en el fondo un primer elemento como importante es cómo lograr una visión coherente, que le dé coherencia a lo que a lo que estamos haciendo. Yo diría a mediano plazo, ¿no es cierto? A mediano plazo, o sea, al 2021, 2022, atendiendo claramente a ciertos microprocesos que son muy importantes de intervenir a partir del... Y ahí uno de los desafíos, que es como, a mí me gusta mucho porque uno de los desafíos que dice Heifetz de la autoridad, ¿no es cierto? Que a diferencia del que tiene el poder, la autoridad se gana, es dar dirección, ¿sí? Dar dirección. Y construir un sentido de dirección que esté recogida, digamos, con los distintos actores. Dar dirección entendiendo que probablemente uno va a dar dirección y eso puede ir cambiando en el tiempo. ¿Mm? A diferencia de lo que teníamos en las instituciones escolares hace 20 años, donde uno tenía un entorno bastante estable, predecible. Hace 10 años era menos, hace 5 menos todavía, y hoy día estamos en un entorno que... Entonces, en ese sentido, dar direccionalidad, dar sentido de propósito, y yo diría generar confianza y generar transparencia. O sea, generar confianza significa necesariamente generar condiciones para que la gente se sienta que puede participar en este proceso. Involucrar a los distintos actores. Yo creo que ahí lo comunicacional, el relacionamiento, la búsqueda de sumar a los distintos actores, de hacerlos partícipes, ¿no es cierto?, en procesos de participación, es absolutamente clave. No veo que hoy día, por un plan muy definido y muy claro y técnicamente muy sustentable con todos los protocolos, que tenga un equipo directivo, si es que no es capaz de socializarlo, de incorporar a los distintos actores, de compartir un diagnóstico, de no perder el sentido de para qué estamos haciendo esto, tenga alguna validez o tenga alguna garantía de éxito. Y yo creo que el gran desafío, por lo tanto, está ahí. ¿Cómo tú lo decías, cómo desaprendemos, o sea, cómo le damos continuidad a una serie de prácticas que probablemente son muy positivas, y cómo aprendemos a generar prácticas que probablemente son nuevas y que nos van a desafiar mucho a nosotros mismos, incluso desde nuestros propios juicios, ¿no es cierto? De que algunos pueden participar, otros no. Es impresionante en ese sentido, como por ejemplo en la experiencia, yo no sé si ustedes lo han vivido, en estos contextos emergen liderazgos que son distintos, liderazgos nuevos, personas que antes, y lo digo más allá del rol y el cargo que tengan, ¿no es cierto?, son capaces de involucrarse, de cooperar, de tener visión propositiva, de coordinarse con los demás, de apoyar a los demás, de generar un sentido mayor de comunidad. Entonces, claro, probablemente son desafíos y son competencias que son relacionales, que son de vinculación, que son de comunicación, que claro, no son las competencias técnicas tradicionalmente enfatizadas, más allá de lo que se dice, enfatizadas en nuestro repertorio. Yo creo que el gran desafío aquí es como tú hablabas de dos autores y hay muchos más, es cómo gestionar los procesos de cambio. Porque una cosa es cambiar la gestión, y probablemente cambiar la gestión tiene un componente muy técnico, ¿no es cierto? Que todos lo sabemos y que está intencionado mucho desde las políticas. El proceso es cómo cambiamos, cómo gestionamos este proceso de cambio.
¿Cómo nos hacemos cargo de los grupos de involucrados? ¿Cómo nos hacemos cargo de leer los requerimientos, las necesidades? ¿Cómo somos capaces de interactuar con esas personas? ¿Cómo somos capaces de generar espacios de colaboración? Yo creo que ese es el piso hoy día básico. Fíjate que uno pudiese pensar, mira, todos los directivos, lo voy a poner en una caricatura, están súper disponibles y de acuerdo con el regreso a clase. Y no es así. Todos los profesores de los colegios, más allá de que quieren volver a lo presencial, y tú te das cuenta que en los profesores y en los directivos hay miedo, hay temor, no están convencidos de que esto sea lo más adecuado. Entonces, me tocaba en el último tiempo, bueno, trabajar con los directores, cómo subimos a las demás personas a este proceso, pero también cómo somos capaces de leer lo que les está pasando. O sea, cómo somos capaces de escuchar, cómo somos capaces de ser más abiertos, cómo somos capaces de poner las cosas arriba de la mesa, donde nadie tiene la respuesta y por lo tanto la respuesta tiene que ser construida y construida en contexto, en la situación, de manera que sea pertinente. Y esos son desafíos adaptativos nuevos que yo creo que probablemente van a estar presentes en los próximos años. Y desgraciadamente cuando uno mira, por ejemplo, mucho de lo que es la formación de los directivos, el énfasis de nuevo es muy técnico y muy poco en los procesos de gestión de cambio. Entonces, cuando uno se enfrenta a estas situaciones, lógicamente la gente no tiene un repertorio muy grande de competencias que le permita hacerse cargo de esto, porque además son situaciones muy complejas y muy nuevas. Estoy silenciado, ahí sí. Yo creo que es clave lo que tú dices, Julio, que, bueno, yo me acuerdo, te lo escuché en tus clases también, que muchas veces los repertorios nuestros buscan soluciones técnicas a problemas que no son técnicos. Son problemas netamente adaptativos, que son los más complicados, porque técnicos Claro. tenemos mucha experiencia previa, pero para los adaptativos no, y se requieren otro set de repertorio, y por mucho tiempo en las escuelas y los colegios estuvimos desde marzo intentando a la fuerza ocupar los mismos repertorios, las mismas lógicas en la escuela digital, en los hogares, en cada uno de los hogares, y obviamente nos dimos cuenta que eso no tenía ningún sentido, porque la escuela como tal es irreemplazable. Julio, te queremos agradecer por este espacio. Algo te había contado, esto tiene dos partes. Esta primera parte es con público, digamos, sale para los amigos de YouTube, Spotify, y ahora vamos a parar la grabación y ya nos quedamos un poquito más íntimos, un par de minutitos, algo cortito con los amigos que están acá, que ya están llegando algunas preguntas, algunos saludos, y vamos a hacerlo. Pero no sin antes dejar los invitados para la próxima semana. Don Rodrigo, usted sabe que yo me comprometía a traer gente. Entonces, reclutando. Estamos ahí conversando con don Raimundo Larraín. Para los que no lo conocen, es el jefe de división general del Ministerio de Educación. Estamos hablando con don Raimundo por interno, así que esperemos tenerlo la próxima semana, don Rodrigo. Si no, tengo otras sorpresas. Ya, me parece usted que tiene los contactos. Dígale sí a Raimundo, venga, yo conocí a Raimundo estudiando en sí, pues este es socio suyo de Teachers College. Teachers College también. Usted se maneja en otro ámbito. Bueno, nos despedimos entonces y nos quedamos con los amigos acá. Chao a todos. Nos vemos el próximo día.